La entrada de España en el Caribe no fue un avance improvisado, sino una ofensiva planificada para asegurar posiciones que definieran el control marítimo del Atlántico. Las primeras expediciones identificaron puertos naturales, islas estratégicas y corredores náuticos que permitían proyectar influencia hacia continentes enteros. Cada desembarco tenía un propósito militar y administrativo claro: establecer presencia, eliminar resistencias locales y transformar el espacio insular en un punto de apoyo permanente. El Caribe se convirtió en la zona donde se mediría la capacidad de España para dominar rutas marítimas críticas. Las islas ofrecían posiciones ideales para vigilar el paso de embarcaciones rivales, proteger convoyes y garantizar la salida constante de recursos hacia Europa. La competencia entre potencias emergentes no daba margen de error. Controlar el Caribe significaba controlar el tránsito que alimentaba economías y sostenía estructuras políticas en expansión. Los asentamientos españoles comenzaron a funcionar como bases logísticas que apoyaban operaciones más amplias. Desde ellos se organizaban exploraciones, se distribuían suministros y se coordinaban las defensas ante incursiones enemigas. La presencia militar, reforzada por fortalezas y guarniciones, aseguraba que las islas no quedaran expuestas a ataques externos. El dominio del terreno implicaba dominar el mar adyacente y cada posición consolidada ampliaba el alcance de la ofensiva. Las presiones externas aceleraron la necesidad de controlar rutas de navegación que conectaban el Caribe con el resto del Atlántico. Piratas, competidores europeos y fuerzas locales intentaron disputar el avance español, pero la estructura desplegada, navíos armados, puertos fortificados y una administración rígida, permitió sostener la ofensiva sin interrupciones. Las rutas se transformaron en corredores seguros que fortalecieron la expansión y garantizaron la salida constante de riquezas. La ofensiva en el Caribe redefinió el equilibrio de poder atlántico. Lo que había comenzado como una serie de desembarcos aislados se convirtió en una red estructurada de territorios bajo control español, articulados por rutas dominadas y fortificaciones funcionales. El Caribe dejó de ser un espacio fragmentado y pasó a funcionar como un eje estratégico que modificaría la dinámica política, económica y territorial del Atlántico por generaciones. La expansión española en el Caribe no surgió como un movimiento improvisado, sino como una operación dirigida a controlar rutas marítimas que definían el acceso a recursos, puertos y corredores comerciales del Atlántico. Las primeras incursiones revelaron que la región era un punto estratégico desde el cual se podía proyectar poder hacia distintas zonas del continente. El objetivo se volvió claro: establecer posiciones permanentes capaces de sostener presencia militar, logística y administrativa frente a competidores europeos que también buscaban asegurar influencia en estas aguas. El dominio de las islas más importantes se convirtió en la prioridad inicial. Quien controlara sus bahías, puertos naturales y zonas de desembarco dispondría de una base sólida para abastecimiento, reparación de embarcaciones y vigilancia constante sobre las rutas marítimas. Los comandantes españoles identificaron rápidamente qué puntos debían ser asegurados para impedir que otras potencias establecieran enclaves que dificultaran la expansión. Este enfoque estratégico transformó la región en un escenario de movimientos calculados que definían el equilibrio de fuerzas en el Caribe. La administración de los territorios recién ocupados evolucionó con rapidez. Se reorganizaron labores productivas, se establecieron sistemas de vigilancia costera y se consolidaron rutas internas entre islas para garantizar un flujo constante de recursos. La presencia española dependía de su capacidad de mantener estos centros operativos bajo control estricto. A cada avance, la estructura se reforzaba mediante fortificaciones, guarniciones y redes de comunicación que reducían cualquier margen de vulnerabilidad. La estabilidad era indispensable para sostener la ofensiva hacia nuevas áreas del Caribe. Este episodio examina cómo España aseguró posiciones clave, cómo transformó rutas marítimas vitales y cómo esta ofensiva determinó el desarrollo político y económico del Atlántico. Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este, considera suscribirte para no perder los próximos episodios. El inicio de la expansión española en el Caribe estuvo marcado por una evaluación precisa de los territorios insulares y de las rutas marítimas que conectaban la región con la península ibérica. Los comandantes comprendieron que el control de estas islas no solo permitía establecer bases seguras, sino también asegurar corredores estratégicos
que facilitaban la llegada de refuerzos, suministros y comunicaciones oficiales. Esta primera fase exigía identificar los puntos más vulnerables, las zonas con mejor capacidad agrícola y los puertos naturales que podrían convertirse en centros de operación. La prioridad inmediata fue consolidar asentamientos en las islas más accesibles, especialmente aquellas con bahías profundas donde los navíos podían anclar sin riesgo. Estas posiciones iniciales permitieron a las autoridades españolas desplegar guarniciones, almacenar provisiones y crear un sistema defensivo básico. Los exploradores recorrieron costas y zonas interiores para mapear recursos esenciales, como agua dulce, madera apta para reparación de barcos y áreas fértiles que garantizaran el abastecimiento local. Sin estos elementos, la expansión no habría podido sostenerse. Una vez establecidos los primeros enclaves, los españoles enfocaron sus esfuerzos en asegurar las rutas marítimas que conectaban el Caribe con tierra firme y con las principales líneas de navegación atlánticas. Los comandantes sabían que cualquier interrupción en estas rutas podría poner en riesgo toda la operación. Por ello, enviaron patrullas navales para vigilar corredores específicos, interceptar posibles amenazas y garantizar el flujo continuo de embarcaciones. La estabilidad de las rutas determinaba la eficiencia del sistema administrativo y militar que se estaba construyendo. A medida que la presencia española se consolidaba, se identificaron territorios con resistencia activa. En varias islas, los habitantes locales conocían profundamente su entorno y utilizaban esa ventaja para dificultar la instalación de los nuevos poderes. Ante esta situación, las autoridades españolas combinaron negociaciones iniciales con operaciones militares selectivas destinadas a asegurar regiones clave. El objetivo no era destruir poblaciones enteras, sino establecer control sobre zonas estratégicas que permitieran avanzar hacia fases posteriores de la expansión. La organización interna de los nuevos territorios se volvió una prioridad. Los oficiales implementaron estructuras administrativas que permitieron distribuir tierras, regular el uso de recursos y establecer sistemas de trabajo que sostenían la producción agrícola. La instalación de autoridades locales facilitó la vigilancia constante del territorio y garantizó que los asentamientos crecieran de forma ordenada. La administración no era un proceso secundario, era un componente esencial para sostener el poder en una región con múltiples desafíos. La logística desempeñó un papel determinante en esta etapa. Las autoridades españolas organizaron redes de suministro que conectaban los asentamientos entre sí y los vinculaban con los puertos principales. Este sistema permitió trasladar alimentos, herramientas y refuerzos a las áreas que los necesitaban. La capacidad de mantener abastecimientos constantes redujo el riesgo de abandono de posiciones y evitó que las guarniciones quedaran aisladas. El control logístico fue tan importante como el control militar directo. A partir de esta base, la expansión avanzó hacia islas que poseían mayor relevancia estratégica. Algunas ofrecían recursos más variados, mientras otras funcionaban como nodos de comunicación entre regiones marítimas. Los comandantes seleccionaban estos objetivos según su potencial para fortalecer la red territorial que se estaba formando. Cada nueva isla asegurada ampliaba la capacidad de maniobra española y aumentaba la presión sobre territorios vecinos que aún no habían sido integrados. El impacto de estas primeras acciones fue inmediato. Los asentamientos se transformaron en centros de actividad económica, desde donde se organizaban expediciones hacia zonas interiores y hacia otras islas. La presencia de autoridades españolas comenzó a alterar el equilibrio regional, ya que controlaban rutas que anteriormente estaban fragmentadas entre múltiples comunidades. La consolidación de estos nodos reforzó la imagen de un poder en expansión capaz de sostenerse en un entorno lejano y desafiante. Con los territorios iniciales asegurados, los comandantes se concentraron en fortalecer las defensas marítimas. Construyeron estructuras para vigilar entradas de bahías, instalaron torres de observación y establecieron protocolos de alerta para detectar cualquier embarcación desconocida. El control marítimo era indispensable para evitar incursiones externas y para proteger los cargamentos que se enviaban hacia la península. La seguridad del Mar Caribe se convirtió en un objetivo permanente. Al completar esta fase, los españoles habían transformado un conjunto disperso de islas en una red territorial creciente. Los asentamientos estaban conectados, las rutas estaban vigiladas y la administración comenzaba a funcionar con regularidad. Con esta estructura establecida, la expansión estaba lista para avanzar hacia operaciones más complejas, donde la competencia por recursos y el control de nuevas regiones
exigirían maniobras aún más calculadas y un esfuerzo sostenido de consolidación. El avance español en el Caribe dependía de asegurar los corredores marítimos que conectaban las islas principales con las rutas que llevaban hacia Centroamérica y el Atlántico abierto. Tras los primeros asentamientos, la corona comprendió que mantener posiciones aisladas era insuficiente. Era necesario construir una red estable de puertos, fondeaderos y puntos de vigilancia capaces de sostener el incremento del tráfico naval. Esta fase de la expansión se centró en eliminar riesgos inmediatos y establecer el marco logístico que permitiría controlar el movimiento regional. Las autoridades coloniales identificaron que los mayores obstáculos no eran solo los rivales europeos, sino también la fragmentación geográfica y la falta de infraestructura consolidada. Para enfrentar este desafío, los comandantes españoles enviaron cuadrillas de marineros y soldados a cartografiar islas, medir profundidades costeras y registrar corrientes marinas. Esta información permitió trazar rutas más seguras y reducir pérdidas provocadas por tormentas o arrecifes desconocidos. La expansión requería precisión técnica, no solo fuerza militar. Una vez estabilizados los primeros trayectos, los españoles iniciaron la fortificación de puntos clave. Pequeños destacamentos construyeron baterías costeras y torres de observación destinadas a detectar naves enemigas a larga distancia. Estas instalaciones, aunque modestas en tamaño, eran decisivas para anticipar ataques y coordinar refuerzos. La presencia de guarniciones permanentes enviaba un mensaje claro: el dominio del Caribe no sería temporal ni limitado a expediciones aisladas. El establecimiento de rutas seguras permitió intensificar el movimiento de provisiones. Barcos menores transportaban alimentos, herramientas y refuerzos entre las islas controladas. Cada envío abastecía no solo a los asentamientos, sino también a las tripulaciones que operaban en misiones de reconocimiento. La consolidación de esta cadena logística transformó el Caribe en un sistema integrado, donde cada punto reforzaba al siguiente. La expansión se sostenía mediante un flujo constante de recursos que evitaba interrupciones prolongadas. La respuesta de otras potencias comenzó a intensificarse. Francia, Inglaterra y los Países Bajos enviaron corsarios para hostigar embarcaciones españolas. Estos ataques obligaron a las autoridades a reforzar aún más las defensas. Se organizaron convoyes escoltados por navíos armados que protegían a los barcos mercantes. Las tácticas españolas se adaptaron rápidamente. Ya no bastaba con ocupar territorios, era necesario garantizar que las rutas marítimas permanecieran operativas incluso bajo presión constante. En paralelo a las defensas navales, los españoles establecieron alianzas con ciertos grupos indígenas. Aunque estas alianzas eran limitadas y variaban según la región, permitieron obtener guías, información sobre movimientos de rivales y acceso a recursos locales. En un territorio tan fragmentado, conocer los pasos interiores y las zonas navegables de las costas era crucial. La expansión se beneficiaba de esta colaboración estratégica, que reducía la incertidumbre y aceleraba los desplazamientos. Los centros administrativos comenzaron a tomar forma. En puertos recién consolidados se instalaron autoridades encargadas de supervisar el comercio, regular cargas y controlar permisos. Estas oficinas también cumplían funciones fiscales, garantizando que los tributos enviados a la metrópoli fueran recolectados de manera sistemática. La estructura administrativa se volvió tan importante como la militar, porque sin ella el dominio territorial carecería de estabilidad a largo plazo. A medida que crecían los asentamientos, los españoles introdujeron reglamentos para organizar el uso de tierras, la extracción de recursos y la distribución de mano de obra. Estas medidas buscaban maximizar la producción y sostener el flujo de bienes hacia los centros principales del Caribe. La capacidad de mantener una economía regional integrada era fundamental para fortalecer la expansión. Cada isla ocupada dejaba de ser un punto aislado y pasaba a ser parte de un sistema conectado. Los rivales europeos, al notar la consolidación española, comenzaron a perder terrenos estratégicos. Los corsarios seguían representando una amenaza, pero no lograban interrumpir las operaciones principales. La red de defensas costeras, convoyes armados y administradores locales permitía a la corona mantener el control sin retrocesos significativos. El Caribe, antes disputado por numerosos poderes, empezaba a mostrar una estructura dominada casi por completo por una sola autoridad. Con las rutas aseguradas y los primeros centros regionales fortalecidos, España estaba preparada para dirigir esfuerzos hacia territorios mayores.
La expansión no se limitaría a la ocupación insular. Ahora apuntaba a integrar el Caribe como plataforma para operaciones continentales. Esta fase marcó el momento en que el dominio marítimo se transformó en una herramienta decisiva para la construcción de un imperio transatlántico. El avance español hacia los enclaves caribeños más fortificados marcó un cambio decisivo en la campaña. Las primeras posiciones ocupadas habían permitido asegurar puertos menores y rutas de abastecimiento básicas, pero los centros estratégicos que mantenían la resistencia regional exigían operaciones de mayor complejidad. Eran puntos defendidos con artillería, murallas reforzadas y guarniciones experimentadas. Para consolidar el dominio, era necesario someter estos territorios mediante una combinación de presión naval, control logístico y acciones terrestres coordinadas. El primer paso consistió en interrumpir la movilidad enemiga. Las flotas españolas establecieron bloqueos en los accesos marítimos clave, evitando que refuerzos, alimentos o armas llegaran a los enclaves aún en manos de potencias rivales. Estas operaciones requerían disciplina, vigilancia constante y capacidad de sostener posiciones durante semanas. Cada barco enemigo detenido o desviado reducía la resistencia local y debilitaba la capacidad de sostener un conflicto prolongado en el Caribe. Mientras los bloqueos debilitaban el frente contrario, las fuerzas terrestres avanzaron hacia los principales centros fortificados. Estos enclaves estaban diseñados para resistir asedios extensos, pero dependían por completo de su conexión marítima. Los comandantes españoles evaluaron cuidadosamente la disposición de la artillería, los puntos de entrada y la topografía circundante. La prioridad era evitar un enfrentamiento frontal prematuro y, en cambio, aislar las fortificaciones para desgastar la moral y la capacidad operativa de sus defensores. Las operaciones de reconocimiento adquirieron un papel crucial. Equipos especializados estudiaron caminos ocultos, depósitos de agua, almacenes y zonas donde la resistencia podía intentar reorganizarse. Esta información permitió a los líderes españoles ajustar sus posiciones, cerrar rutas secundarias y establecer campamentos en áreas que facilitaban el control territorial sin exponerse a emboscadas. Con cada zona asegurada, la movilidad enemiga disminuía y el cerco se fortalecía. A medida que el aislamiento surtía efecto, algunos enclaves intentaron romper el cerco mediante salidas rápidas apoyadas por pequeñas embarcaciones. Sin embargo, la presencia constante de patrullas españolas, tanto marítimas como terrestres, impedía cualquier avance significativo. La coordinación entre los mandos navales y los mandos terrestres fue determinante para neutralizar estas maniobras. Cuando un intento de ruptura era detectado, las fuerzas se reagrupaban con rapidez y contenían el movimiento antes de que se convirtiera en una amenaza mayor. Con la resistencia debilitada, los españoles intensificaron el uso de artillería posicionada estratégicamente. Su objetivo no era destruir por completo las fortificaciones, sino obligar a los defensores a concentrarse en reparar daños y reducir su capacidad de combate. Los bombardeos calculados deterioraban estructuras clave como torres de vigilancia, almacenes y muros secundarios. Cada golpe confirmaba a los defensores que su situación se volvía más insostenible conforme pasaban los días. Paralelamente, los españoles reforzaron sus propias posiciones. Se construyeron empalizadas, se aseguraron puntos elevados y se instalaron depósitos de pólvora y alimentos para sostener un asedio prolongado si fuera necesario. Este proceso de consolidación mostraba que la campaña no dependía de una victoria rápida, sino de una secuencia de maniobras sostenidas que mantenían la iniciativa en manos de los comandantes españoles. La estabilidad de las líneas logísticas era esencial para el avance. Algunos enclaves, al percibir la falta de apoyo externo, enviaron emisarios para negociar condiciones de rendición. Los líderes españoles analizaron cada propuesta en función de su utilidad estratégica. En ciertos casos, aceptar la entrega evitaba pérdidas innecesarias y aceleraba la reorganización territorial. En otros, rechazaban los términos si estos no garantizaban el control completo del puerto o la neutralización total de las fuerzas enemigas. La campaña no buscaba acuerdos parciales, sino dominio efectivo y duradero. La caída de los enclaves clave permitió a España controlar rutas marítimas que antes estaban en disputa. Con cada victoria, aumentaba su capacidad para regular el comercio, supervisar embarcaciones y asegurar la circulación de recursos hacia territorios continentales. Este control del Mar Caribe
transformó la campaña en un proceso de consolidación regional, donde la supremacía naval y terrestre se reforzaban mutuamente. Con gran parte de las posiciones fortificadas neutralizadas y las rutas marítimas bajo supervisión estricta, la campaña avanzaba hacia su fase más decisiva. Los comandantes españoles ya no enfrentaban un sistema defensivo cohesionado, sino los últimos focos de resistencia aislados. El objetivo siguiente era desmantelar cualquier capacidad residual de oposición y establecer una administración que asegurara el dominio español en toda la región caribeña. La consolidación del poder español en el Caribe exigió una etapa de operaciones coordinadas destinadas a controlar los principales centros portuarios. Hasta este momento, la presencia española había asegurado rutas, derrotado resistencias iniciales y establecido bases sólidas. Sin embargo, para transformar esos logros en dominio efectivo, era necesario intervenir en los puertos que funcionaban como nodos comerciales y militares. Estas instalaciones conectaban el interior insular con las rutas atlánticas y permitían el flujo continuo de recursos, tripulaciones y suministros. Los comandantes españoles identificaron que el dominio marítimo solo sería estable si los puertos clave quedaban bajo un control administrativo y defensivo estricto. Para ello, enviaron destacamentos especializados en fortificación y logística. Estas unidades inspeccionaron bahías, canales naturales y entradas costeras, determinando dónde construir baluartes, dónde instalar baterías costeras y qué áreas eran vulnerables a incursiones rivales. La prioridad era impedir que otras potencias europeas utilizaran los mismos espacios para desafiar la presencia española. La primera fase consistió en asegurar las bahías más amplias, aquellas capaces de albergar flotas completas. Estos lugares funcionaban como centros de abastecimiento y reparación naval. Las tropas desembarcaron, expulsaron a cualquier grupo hostil y comenzaron a establecer depósitos de víveres, arsenales y puestos de vigilancia. A partir de estos puntos, los españoles controlaron la entrada y salida de embarcaciones, garantizando que ninguna ruta crítica quedara expuesta a infiltraciones enemigas. Una vez asegurados los puertos principales, la campaña se expandió hacia las islas menores que controlaban el paso entre regiones marítimas. Estas islas, aunque pequeñas, eran esenciales para vigilar corrientes, detectar aproximaciones hostiles y mantener comunicación constante entre las diferentes posiciones españolas. Las guarniciones instaladas en estos lugares contaban con torres de observación y sistemas de señales que permitían coordinar movimientos con rapidez. Con estas medidas, la red defensiva comenzó a tomar forma. Los comandantes, conscientes de la competencia entre potencias europeas, reforzaron la presencia militar en áreas donde otras flotas podían intentar establecer enclaves. La campaña incluyó la construcción acelerada de fortificaciones de piedra capaces de resistir ataques navales. Además, se instalaron artillerías costeras orientadas hacia accesos estratégicos. Con cada nueva defensa levantada, la capacidad española de controlar el tráfico marítimo aumentaba y la posibilidad de que un rival avanzara sin ser detectado disminuía significativamente. Mientras se fortalecían las posiciones costeras, los administradores reales comenzaron a reorganizar los centros urbanos asociados a los puertos. Se establecieron sistemas de recolección de tributos, regulaciones de comercio y mecanismos de supervisión para garantizar que la economía local funcionara de acuerdo con las necesidades de la campaña. Estas reformas permitieron integrar rápidamente los territorios al circuito atlántico español, asegurando que los recursos fluyeran con estabilidad hacia las metrópolis. El control administrativo se complementó con la vigilancia constante de las rutas marítimas cercanas. Embarcaciones de patrulla realizaban recorridos regulares, interceptando naves sospechosas y recopilando información sobre movimientos extranjeros. Esta vigilancia permitía anticipar posibles amenazas y ajustar las defensas antes de que un rival pudiera consolidar presencia en el área. Con el tiempo, esta red de control se transformó en un sistema eficiente que cubría amplias zonas del Caribe. La presión española provocó reacciones inmediatas entre otras potencias interesadas en el comercio atlántico. Algunas intentaron establecer alianzas con grupos locales, otras optaron por enviar exploradores en busca de puntos débiles en la estructura española. Sin embargo, la campaña había sido diseñada precisamente para evitar esa infiltración. Los españoles respondieron incrementando la presencia naval y reforzando las guarniciones en los sectores con mayor tráfico internacional. Con los puertos reorganizados, las rutas aseguradas
y las bases insulares conectadas por un sistema defensivo coherente, la ofensiva española adquirió velocidad. Ahora era posible movilizar flotas completas sin riesgo de interrupciones significativas. Las fuerzas españolas tenían acceso a recursos locales, infraestructura sólida y comunicaciones que permitían respuesta inmediata a cualquier incidente. Este nivel de organización consolidó la posición del imperio en el Caribe y garantizó que las rutas hacia el Atlántico permanecieran bajo control. Finalmente, la campaña en los puertos transformó por completo la dinámica regional. Lo que antes era un espacio fragmentado con múltiples actores en competencia, se convirtió en un territorio donde la administración española controlaba el comercio, la movilidad militar y el flujo de información. Esta reorganización territorial fue decisiva para que la presencia española no solo se mantuviera, sino que ampliara su influencia sobre el Atlántico durante décadas. La consolidación española en el Caribe alcanzó un punto crítico cuando la corona evaluó que las Islas Mayores, ya aseguradas militarmente, no bastaban para sostener la expansión a largo plazo. Era necesario establecer un sistema permanente que garantizara el flujo constante de recursos, facilitara la movilidad naval y reforzara la presencia administrativa. Las autoridades coloniales entendieron que dominar el Caribe exigía algo más que victorias en combate. Requería una infraestructura capaz de sostener operaciones continuas. Ese fue el eje central de la nueva fase de la campaña. El primer paso consistió en reorganizar los puertos estratégicos. La corona ordenó ampliar muelles, construir arsenales y reforzar almacenes que permitieran abastecer tanto a las escuadras como a las guarniciones insulares. Estos puertos se convirtieron en centros operativos desde los cuales se coordinaban patrullas, se distribuían suministros y se supervisaba el movimiento de mercancías. El control de estas instalaciones aseguró una ventaja logística decisiva y redujo la vulnerabilidad frente a incursiones enemigas. Las rutas marítimas se transformaron en prioridad absoluta. La expansión española dependía de corredores seguros que conectaran el Caribe con Veracruz, La Habana, Sevilla y otros centros clave. Para proteger estas rutas, se establecieron convoyes acompañados por navíos armados. Estas formaciones dificultaban ataques de corsarios y potencias rivales, garantizando que el flujo de metales, alimentos y mano de obra circulara sin interrupciones. La estabilidad de estos corredores fortaleció la economía imperial y consolidó la autoridad española en el Caribe. La administración imperial reforzó su estructura mediante la designación de gobernadores capaces de mantener el orden en territorios extensos. Estos funcionarios coordinaban la construcción de fortificaciones, la gestión de impuestos, la supervisión de cultivos y la organización militar. También actuaban como intermediarios entre la corona y las poblaciones locales, asegurando que la expansión no dependiera exclusivamente de la fuerza, sino de un control territorial permanente. La autoridad administrativa se convirtió en un componente esencial del proyecto de dominio. Las fortificaciones se multiplicaron en puntos estratégicos. Castillos, baluartes y torres de vigilancia se levantaron en entradas de bahías, estrechos y accesos que podían ser utilizados por fuerzas hostiles. Su diseño respondía a criterios estrictos: permitir fuego cruzado, resistir bombardeos y advertir con antelación cualquier aproximación sospechosa. Estas estructuras no solo defendían las islas, sino que proyectaban poder, recordando tanto a aliados como a rivales que la presencia española era estable y difícil de desafiar. A medida que el sistema defensivo se consolidaba, la corona incentivó actividades económicas destinadas a reforzar la autosuficiencia local. La producción de azúcar, tabaco, madera y ganado se integró a la red comercial imperial. Cada isla se convirtió en un engranaje funcional, contribuyendo al esfuerzo general y reduciendo la dependencia de provisiones externas. Esta diversificación económica fortaleció la capacidad española para sostener campañas prolongadas y alimentar la maquinaria administrativa que acompañaba la expansión territorial. Las potencias rivales, conscientes del aumento del poder español, intensificaron sus intentos de infiltración. Piratas, corsarios y comerciantes ilegales buscaron espacios libres en los márgenes del control imperial. Para contrarrestar estas amenazas, se incrementó la presencia militar en el mar y se establecieron patrullas constantes que vigilaban rutas críticas. Las operaciones de intercepción permitieron capturar embarcaciones hostiles, decomisar mercancías y disuadir futuras incursiones. La actividad naval se convirtió en un elemento permanente del dominio español.
Paralelamente, la corona fortaleció las alianzas internas con sectores de la población que se beneficiaban de la protección y el comercio español. Mercaderes, plantadores y autoridades locales apoyaron la expansión al percibir ventajas directas en la estabilidad del Caribe. Estos vínculos económicos y administrativos reforzaron la cohesión interna y redujeron la posibilidad de rebeliones o rupturas, garantizando que la autoridad española no dependiera únicamente de la fuerza militar. La acumulación de territorio, infraestructura, puertos, rutas seguras y fortificaciones convirtió al Caribe en un sistema coherente. La región pasó de ser un conjunto disperso de islas disputadas a una red articulada que funcionaba bajo un mismo mando estratégico. Cada elemento, desde los convoyes hasta las guarniciones, contribuía a un proyecto mayor: asegurar que el Atlántico Occidental permaneciera bajo influencia española. Con este entramado consolidado, la expansión española en el Caribe alcanzó su madurez operativa. La corona poseía una plataforma capaz de proyectar poder hacia tierra firme, controlar rutas transatlánticas y resistir la presión de potencias emergentes. La campaña, que comenzó como un esfuerzo militar por asegurar islas clave, había evolucionado hasta convertirse en un sistema territorial integrado que remodeló el equilibrio atlántico y definió el rumbo de la región por generaciones. La fase final de la expansión española en el Caribe comenzó cuando las principales islas y rutas marítimas ya estaban aseguradas, pero aún persistían enclaves que ofrecían resistencia o servían como refugio para potencias rivales. Estos puntos no representaban un poder territorial amplio, pero sí una amenaza estratégica capaz de interferir con el tráfico comercial y militar. Los gobernadores y capitanes generales comprendieron que solo una campaña final, metódica y sostenida, garantizaría el dominio absoluto de la región y la eliminación de cualquier oposición organizada. El primer objetivo consistió en neutralizar los puertos menores utilizados por corsarios y emisarios extranjeros. Estas posiciones eran pequeñas, pero su localización permitía interferir con convoyes y vigías costeros. Las fuerzas españolas aplicaron una estrategia de ocupación rápida, desembarcos directos apoyados por artillería ligera y escuadras que cerraban cualquier ruta de escape. La prioridad no era destruir instalaciones, sino impedir que volvieran a funcionar como bases operativas. Una vez controlados, estos lugares se integraron dentro de un sistema de vigilancia permanentes. Mientras tanto, las autoridades en La Habana y Santo Domingo reforzaron el sistema de flotas y convoyes, garantizando que las rutas principales permanecieran bajo supervisión estricta. Este dispositivo permitía mover tropas con rapidez hacia cualquier punto donde surgiera una amenaza. Asimismo, consolidaba el flujo económico que sustentaba el poder colonial. La defensa marítima se convirtió en la columna vertebral del dominio español, permitiendo que las operaciones terrestres avanzaran sin interrupciones causadas por ataques inesperados. Los últimos focos de resistencia provinieron tanto de poblaciones indígenas que se rehusaban a integrarse en el sistema colonial, como de agentes rivales que todavía intentaban establecer enclaves discretos en islas secundarias. En estos casos, los comandantes aplicaron una táctica combinada: negociación para reducir tensiones y demostración militar para evitar prolongar la confrontación. Cuando la resistencia era persistente, se ejecutaban acciones puntuales que desarticulaban las estructuras locales, pero siempre con el objetivo final de incorporar el territorio sin desgaste excesivo. La consolidación administrativa fue clave en esta fase. Los territorios recién asegurados necesitaron supervisión inmediata para evitar que cualquier vacío de poder generara nuevos conflictos. Funcionarios designados se encargaron de organizar tributos, registrar poblaciones y establecer normas de producción que permitieran sostener el sistema colonial. Estos procesos garantizaban que los territorios anexados se integraran de forma estable al dominio español, reduciendo al mínimo la posibilidad de levantamientos o interferencias externas. El control del mar continuó siendo el elemento decisivo en la fase final. Las patrullas españolas rastrearon continuamente canales, bahías y pasos entre islas, eliminando el movimiento de navíos no autorizados. Esta vigilancia cerró rutas utilizadas por contrabandistas y por emisarios de potencias europeas que intentaban sostener presencia clandestina en la región. El dominio naval español aseguró que cualquier intento de reorganización enemiga quedara aislado y sin capacidad de influir en el equilibrio territorial del Caribe.
Una vez aseguradas las rutas marítimas y neutralizadas las amenazas dispersas, las autoridades coloniales reforzaron la red portuaria. Se ampliaron muelles, se fortificaron entradas naturales y se instalaron baterías de artillería capaces de controlar accesos estratégicos. Este sistema defensivo no solo protegía a las ciudades principales, sino que convertía los puertos en nodos desde los que podían coordinarse nuevas operaciones militares, garantizar abastecimiento y sostener el movimiento de flotas que conectaban el Caribe con el resto del imperio. La integración económica también formó parte de la consolidación final. Las plantaciones, minas y centros de intercambio fueron reorganizados para funcionar bajo una administración unificada. Los circuitos comerciales quedaron protegidos por guarniciones permanentes y los recursos producidos en la región comenzaron a fluir de manera constante hacia puertos mayores. Este control económico, respaldado por la Fuerza Armada, aseguró que el Caribe se convirtiera en un punto estratégico fundamental dentro de la estructura imperial española. Con las amenazas internas y externas neutralizadas, la región experimentó una reconfiguración completa. El mapa político del Caribe ya no presentaba fragmentación ni competencia directa entre potencias rivales. Las islas principales operaban como centros administrativos, mientras que las secundarias cumplían funciones estratégicas de vigilancia y suministro. La presencia militar, combinada con una administración eficiente, cerró el ciclo de expansión iniciado décadas atrás. Finalmente, la ofensiva española en el Caribe culminó con el control absoluto de rutas, puertos, islas y enclaves antes disputados. La campaña no solo aseguró la supremacía militar, sino que transformó la región en un eje central para el comercio atlántico y para el poder colonial en el hemisferio occidental. La expansión había alcanzado su objetivo: eliminar resistencias, consolidar un orden estable y garantizar que ninguna potencia rival pudiera desafiar el dominio español en este sector estratégico del Atlántico. La ofensiva española en el Caribe no fue una serie de acciones aisladas, sino un proyecto territorial que modificó de manera irreversible la configuración del Atlántico. Cada fortaleza ocupada, cada ruta asegurada y cada puerto reorganizado formó parte de un proceso que desplazó poderes locales, estableció nuevas estructuras administrativas y facilitó la circulación de recursos estratégicos a gran escala. La campaña consolidó un dominio que transformó la región en un nodo militar y logístico central dentro del mundo atlántico emergente. El control de las islas, de las rutas marítimas y de los centros de abastecimiento permitió a la corona proyectar fuerza y estabilidad donde antes predominaban disputas fragmentadas. Las maniobras ejecutadas en este periodo definieron jerarquías, neutralizaron resistencias y conectaron territorios distantes bajo una misma autoridad. Más que expandir fronteras, la campaña reorganizó por completo la dinámica política y económica del Caribe. Con la consolidación territorial finalizada, la región quedó integrada en un sistema que influiría directamente en el desarrollo de potencias europeas y en la configuración del comercio intercontinental. La expansión española no solo aseguró rutas, redefinió el equilibrio atlántico durante generaciones. En